Bueno, antes de entrar en el tema presupuestario y continuar la discusión sobre el panorama político, estimados amigos, queremos compartir con ustedes los mensajes que ustedes mismos están enviando vía WhatsApp. No sé si ya tenemos eso preparado. Acá está, a ver. Acá. No es una doble estafa llevarse el paquete de energía barata para venderla a precio de mercado y que Itaipú cubra el sobrecosto de ANDE. Sí, si hubiera salido el plan de los sinvergüenzas, esto es lo que iba a pasar. Eso es lo que iba a pasar para el monopolio. Otro mensaje, nueva noticia de Tabesa, Policía Federal desbarató una red de tráfico de casas de cambio en el que el ministro Rapay directamente recordó de HC 9 billones de reales. Buenas noches, en mi opinión personal creo que no le conviene a nadie un quiebre del gobierno, más bien parece poner un paño frío a la crisis. Y muchísimas gracias. Y los mensajes, como ustedes ven, están llegando. Les queremos agradecer muchísimo la confianza y nosotros sí estamos leyendo todo en producción. Bueno, Gladys, ¿cómo queda el presupuesto? Bueno, estamos complicados con el presupuesto y más aún con este panorama. Hoy justamente en el Ministerio de Hacienda los técnicos les presentaron a los periodistas de nuestro diario impreso un borrador de lo que se va a presentar. Alrededor de 14.300 millones de dólares, 7,6% superior al presupuesto que hoy está vigente. 7,6, o sea, un país que ayer nos dijo César Barreto, en diciembre vamos a estar en recesión, y sin embargo se va a gastar 7,6% más. Bueno, aquí la salvedad de que este borrador todavía va a tener ajustes, porque lo que quieren es poder tener un poquitito más de espacio para otros aumentos que van a haber. Entonces, el presupuesto de 14.300 millones de dólares va a ajustarse un poquitito a la baja. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar volver a subir después para incluir el aumento que se aprobó para los docentes. Y te hablo específicamente del porcentaje, alrededor de 6. Sí, porque ese era un aumento escalonado, ¿te acuerdas? 140 millones de dólares aproximadamente, que es lo que recuerdo, 130 millones de dólares y que no está incluido, sí. Son 12 a 16% sobre ese presupuesto, lo que va a implicar el aumento que ya se aprobó y que no está incluido en esto que te estoy diciendo ahora, pero que tiene que estar en un momento dado, y que adicionalmente a esto están pendientes pedidos, y aquí vamos a lo que ya nos preguntábamos en el primer bloque, de 2.600 millones de dólares que no están aprobados por este gobierno en teoría. Ahora, pero que pueden eventualmente estar aprobados por el Congreso. Pero por supuesto que pueden eventualmente estar aprobados por el Congreso, porque estamos hablando de quién va a ser el malo de la película delante de estos votos. Estamos hablando de funcionarios públicos, claro. Estamos hablando de gente que también pide paralelamente incrementos en la jubilación. Yo les quiero recordar una cosa, Gladys, con respecto a lo que está señalando de los 2.600 millones de dólares, Pablo. Yo estoy seguro que vos te vas a acordar de esto con mucha precisión. Yo les quiero recordar, señora, quién es Horacio Manuel Cartes Jara. Cuando habla de responsabilidad. Horacio Manuel Cartes Jara, estimada señora, estimado señor, es el sujeto que ordenó a la bancada del Partido Colorado en el año 2011 aumentar 35% los salarios del sector público. Por una cuestión electoral, cargando una lápida sobre todos nosotros que pagamos impuestos de 650 millones de dólares por año, todos los años del resto de nuestra vida. Ese es Horacio Cartes, ese es el Grupo Cartes, ese es Santiago Peña. Y estos son los que controlan ahora el Congreso y el gobierno. Así que atajate, Catalina, porque 2.000 millones de dólares ahora. Claro, y esos aumentos se dieron sin ninguna, exigencia de, idoneidad, o vamos a hacer algún examen. Acá, porque de pronto uno puede decir, aquí hay una animadversión hacia los funcionarios públicos. No, hay muchísimos que son eficientes. No, mentira eso. Pero que un aumento
Claro que hay No, funcionarios mentira, son eficientes. 4 excepciones que confirman la regla de 300.000 inútiles. Bueno, a ver, Bueno. está sobrecargado y sobrepoblado, nadie discute eso, pero claro que sí funciona finalmente No hay, el que entrar, Estado. no hay que entrar en el argumentito Pero de los está colorados. bien, merece la gente aumento. Yo te voy a decir una cosa, Gladys, perdón, con todo respeto te quiero discutir algo. Ok. No hay que admitir el argumento de los colorados, que los colorados metieron toda la gente por la ventana y después te dicen, no, pero hay algunos deficientes. ¿Y dónde es lo que están los deficientes? No. Muestre pues los concursos. Pero vos no le vas, exacto, ahí está el punto, Bueno. vos no le vas a dar graciosamente. ¿Sabes cuánta gente tiene? Que rindan, a eso me refiero, pero eso no es lo del punto. No, es que el punto, ¿sabes cuál es? Que estos colorados sinvergüenza, y estoy hablando del cartismo, 19% nomás de los 300.000 funcionarios tienen concurso, mi querida Gladys. Así mismo. Y así bueno. mismo, tal cual. No, y a eso ¿entendés? me refiero, y ese es el punto, que si va a haber un aumento para esa franja pequeña que vos considerás que son 4, pues que lo hagan por concurso. La cuestión es que nada de eso existe. Nada de eso existe. Nada de eso existe, esa es la realidad. Entonces, estamos en una época en que estamos debatiendo, o que vamos a comenzar a debatir, el presupuesto del próximo año. Tenemos que tener ingresos adicionales para poder sostener ese presupuesto. Nuestra reforma tributaria, en realidad, que yo les decía, no es ninguna reforma porque va a dar un pequeñito aumento de 400 millones de dólares. Al final no es nada ante todos estos aumentos y pedidos de aumento que están teniendo, que todavía no incluye tampoco el aumento del salario mínimo en el sector público, que representa también un 3,5% y que suma dentro de todo el paquete. Claro. Y si vos le sumas a esto, que estás hablando de un periodo de desaceleración económica, de por sí tu recaudación tributaria está en duda, por lo menos, de que se reduzca, aunque vos en Ya realidad tenés... confesó Benigno López que la recaudación tributaria ya bajó 200 millones de dólares con respecto a lo que estaba presupuestado. Sí. Eso se reconoció esta mañana, creo que se publicó en nuestro Así diario. mismo. Claro, pero te dan pues la proyección de a fin de año y queremos aumentar en tanto por ciento. Por eso a mí me pareció muy importante, me pareció un titular importantísimo lo que ayer nos dijo César Barreto. Nos dijo, acá en diciembre, si no se hace lo que hay que hacer, entramos en recesión. Claro. Y yo quiero agregar una cosa. Me estoy cebando en Santi Peña, ¿puedo? ¿Me permitís, Gladys? Bueno, te voy a decir una cosa. Mira que un niño mimado de economía. No, atendé. No de la sección política. Ay, Santi Peña, el Superboy. ¿En serio, Santi, sos el Superboy? A ver, ¿qué corregiste de la 1626 para que estos sinvergüenzas que están cobrando sin concurso en el Estado dejen de hacerlo? Nada. ¿Qué hiciste para mejorar la ley de concurso, la 2051? Nada, nada no hiciste. ¿Sabes por qué no hiciste nada, Santi? Porque sos un asalariado de Cartes y los negocios del Grupo Cartes se hicieron con esa ley 2051. Y la clientela política electoral de Cartes entró con la 1626. Entonces vos me vas a venir a decir acá que sos la quinta esencia de la administración eficiente del Estado, pero vos sos un sinvergüenza, estimado. ¿Cómo hay gente que todavía te da pie? Eso es lo que yo no entiendo. A vos te estoy diciendo. Ahora yo quiero... Perdón. ¿Vos sos más ahora de Santi Peña? No, absolutamente Bueno, no sé por qué yo me dicen quiero así. Soy la agregar, abogada, parece. yo quiero agregar algo porque yo odio el tecnicismo, odio, y el tecnicismo barato, digo, el tecnicismo del PowerPoint, el gobierno del PowerPoint, odio, no quiero escuchar eso. Y le voy a decir por qué. Estamos en una crisis política, en una tremenda ya recesión económica, y en diciembre esto explota. No es que yo tenga una visión apocalíptica ni nada por el estilo, sino que me considero un ciudadano a pie y veo cómo está la gente. Preguntar al almacenero acá enfrente cómo le va. Es para decir nomás. Medir ¿verdad? la temperatura. Para medir la temperatura. Para sí. medir la temperatura. Ok. Hacienda sigue siendo un cajero del Estado. A Hacienda le encanta planificar aumento de impuestos. Entonces estás buscando ahí dónde cogerle a los perros, ponerle boca para abajo, sacarle moneda y después publicar y decir récord de la recaudación. Le encanta a Hacienda ese tipo de cosas. Pero la pobreza crece, hay déficit en salud, hay déficit en educación, entonces decís, ¿para qué cuernos recaudás? Y paralelamente metes más funcionarios y le otorgas groseros beneficios. Así mismo. Groseros beneficios. Entonces nosotros pelotudos tenemos que trabajar y pagar impuestos para mantener a esta gente. Atendés. Porque yo te decía una cosa también, Gladys, yo quiero que vos me cuentes, yo te quiero hacer una pregunta. Sí, yo te voy a contar después cómo estamos avanzando en el plan de reactivación, porque de esto depende que esa recesión
no sea tan grave. Claro, ahí voy a lo que te quiero señalar. Cuando vos señalaste, porque anoté lo que dijiste acá, Sí. vos dijiste, vamos a tener un aumento del presupuesto de 7.6%. Eso está en el borrador actual, Claro. que en teoría se va a ajustar. Bueno, yo te admito que vos me aumentes en un periodo recesivo 7.6% si el aumento es obras públicas. Pero si es salario, estamos fritos. Y absolutamente va a ser Salarios, salarios, va a ser salarios, va a ser aumentos Claro. y van a ser jubilaciones. Ahora, el panorama es muy complicado y realmente yo me estoy replanteando un montón de opiniones que tenía con respecto a esta administración de Hacienda. Porque cómo quedan la comisión de gasto que se está en teoría reuniendo, pero como te decía hace rato, el mismo argumento, con qué solvencia moral o cómo yo voy a creer que realmente están haciendo algo después de esto que hemos visto. Cómo queda la ley de contrataciones públicas o cómo queda lo de los funcionarios públicos, la ley de la función pública. Que se está reformando las La dos leyes. cumbre ¿te acordás? El marketing era la cumbre de poderes porque el Ejecutivo solo no va a poder, porque aquí el Congreso anda por su cuenta, por su cabeza, y lo mismo el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Me gustaría ver el gráfico. A ver. Ayer no pudimos repasar por falta de tiempo y hoy ya la producción de este programa lo hizo de una manera un poco más didáctica. ¿Me puedo levantar? Sí, claro que podés levantarte. Ponerla ahí en la cámara para que ella Nosotros explique. recordamos que ayer comenzamos a hablar de que la economía está dividida entre los sectores primario, secundario y terciario. Dentro de cada rubro, dentro de cada sector existen otra vez subdivisiones que a inicio de año se tiene una proyección de cuánto va a crecer. Entonces, lo que las tres barras representan son la primera proyección que se tuvo en el año, la primera revisión y la segunda revisión, que confirman justamente... El azul es la proyección primera, el anaranjado es la primera revisión de la primera proyección así es. Y la segunda revisión es el gris. Así es. Entonces, nos vamos a concentrar en esta área del gráfico en donde un pequeño aumento de esa columna celeste está en 0,5. Agricultura, ganadería y servicios de tierra. Sí, pesca y qué sé yo. Bueno, ya con la primera revisión, Albert, Pablito y audiencia, nos vamos a 1.8 negativo. Lluvias, inundaciones, sequía, helada, todo lo que afectó a la producción, y todavía nuestra economía tiene una gran dependencia, a pesar de que vos decís no es tanto la incidencia que después vamos a ver en otro cuadro, pero sí, influye muchísimo. Y ya en la segunda revisión nos vamos a menos 3.7. Esto se llama recesión del sector primario. Exacto, acá hay una recesión real. En el sector secundario, que estamos hablando de las industrias, Son industrias, las manufacturas. Estábamos hablando en principio de una proyección de 3.8. En la primera revisión dijeron, vamos a crecer un poquitito menos, 2.6. Pero en la segunda revisión ya nos vamos para abajo también. Esto implica, esto es, señor, recesión también en el sector secundario. ¿Y por qué? Porque acá, ¿qué incluye esto? La industria de la construcción, que también se vio afectada por las lluvias. No le estoy quitando la responsabilidad al gobierno, pero la verdad que se complicó muchísimo solamente con la parte del clima en estos dos sectores. Porque recordate que de las construcciones tenía que depender nuestro crecimiento este año. Y luego el terciario, donde incluyen los servicios, principalmente. Servicios, estamos hablando de banca, seguros. Sí, en general el comercio, los servicios, inclusive también acá está lo que el gobierno pueda hacer en materia de servicios. Entonces, acá es el único sector, principalmente por la inversión que pueda dar el gobierno, o el aporte, la inyección que pueda dar el gobierno, en que seguimos teniendo una proyección positiva, pero que sin embargo no va a pesar tanto en el global. Porque acá, estimados amigos y estimadas amigas, lo que tenemos que entender también para que este gráfico sea rápidamente comprensible es que el sector primario es el que más peso tiene en nuestra economía. Después, el segundo sector de más peso, el secundario y el terciario. No es así en todos los países. En la mayoría de los países, en Estados Unidos, por ejemplo, el sector terciario es el de mayor peso. Pero en nuestro país eso todavía no ha ocurrido. A ver, si hablamos, después vamos a mostrar el gráfico, en peso, en teoría, sí es más pequeño, pero en realidad, en la práctica, le afecta a todos los demás, claro, que vamos a ver después. Bueno, entonces, 4.7 en la primera revisión, 4.5 y luego quedamos en 3.9. Lo que en el global de nuestra producción, o sea, el PIB, que es nuestra economía, nuestra macroeconomía,
De proyectar un crecimiento de 4%, pasamos en la primera revisión a 3.2% y en la segunda revisión, antes de esta crisis política, a 1.5%, pero que va a volver a haber una tercera revisión. Claro, eso es lo que nos explicaba ayer César Barreto en este mismo programa, el ex ministro de Hacienda y economista, que en la revisión del tercer trimestre, estimados amigos, esto va a ir más para abajo todavía y que si no se toman las medidas adecuadas a nivel político, como estábamos hablando con Pablo, él lo dijo ayer con todas las letras, esto se convierte en recesión. Asimismo, esto puede llegar a ser catastrófico si llueve mucho, estamos en época de lluvias, porque entonces nuestras construcciones se van a parar. No va a depender de la voluntad del gobierno. Y yo te voy a, no, espera, y deja de defender al gobierno. No lo estoy defendiendo, no, te estoy diciendo el panorama real. Que esto, si llueve, esto se va a parar si el señor Cartes sigue mandando en el presupuesto. Ahí se convierte en una catástrofe. Bueno, hay otro cuadro, otro gráfico que no sé si la producción sí, puede pasar. pasamos. El, este es el sector primario. No, sí. No, quiero el del, no sé si es que llegamos a tener el del peso, nomás le quiero mostrar a Albert, el del peso de cada área. Pasar nomás el gráfico, no te vayas a preocupar, te vamos a hacer sin problema, si tenemos el otro gráfico. Bueno, no importa, esta es una segunda división nomás, es más o menos un poco más detallado. Es el detalle del primer grupo. Es un poco más detallado, bueno. Voy a volver a mi lugar porque te quiero decir algunos datos de mi copia team. Hoy estuve conversando con un viceministro de Hacienda. Y te digo lo siguiente, en cuanto a nuestros planes de reactivación económica, ¿cómo estamos? En algunos puntos estamos bien y en otros estamos todavía un poco estancados. Primero, lo que tiene que ver con obras públicas, de 550 millones de dólares que se tenía para este segundo semestre, estamos más o menos en una ejecución presupuestaria de 350 millones. Y ejecución presupuestaria no significa o no se traduce necesariamente en avance de obras. Significa que la empresa constructora cobró, eso nomás. O tal vez ni siquiera cobró, sino que se obligó. Cuando la pero es obliga, el famoso 25% de adelanto, pues. Puede ser. Entonces no tenés obra, pero tenés erogación. Exacto. Entonces, por eso es que no necesariamente esto se está traduciendo en bienestar de la gente. O sea, este dinero todavía no se escurrió. No, es que no se va a escurrir luego, porque eso sabe quién cobra. Perdón, Pablo, ¿sabe quién cobra? ¿Quién? La patria contratista. Los amigos del gobierno cobran eso, que son los contratistas públicos. ¿Quién cobra ese 25% que cobran como adelanto, pero todavía no es obra? Si se Chamorro La Farja, los amigos de Cavialpa, Petengil Castillo, el concuñado del presidente. Heiseque, el otro pariente, todos parientes. Bueno, pero sí, y además de eso, aunque haya un pequeño avance en obra, igual va a ser mínimo todavía. La cuestión es que nosotros estamos esperanzados en este sector en particular, que es la construcción. Gladys, te tengo que cortar porque tenemos que ir a la pausa. Ok. Estamos de vuelta en un minutito.